estoy reclamando es que me quitaron votos a mí, que está suficientemente comprobado. Alteraron el TER, donde... Alteraron el TER. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, You Knowers. Alteraron el TER. Bienvenidos a tu canal You Know. Sigue Zulay en su batalla por sus votos y su curul. Ellos no pueden cambiar resultados, eso es ilegal. Hay que ver quién lo hizo en la bitácora, quién fue la persona. Me quitaste 101 votos, fui al TER, no me dieron explicación. Fui a la Junta de Escrutinio, no dieron explicación. Y un día antes, una plataforma digital estaba diciendo Zulay va a perder el medio consciente sin que hubieran escrutado ningún acta. Esto fue totalmente planificado, como si lo hubiera hecho un cirujano. Oh, como si fuera un cirujano, una cosa bien elaborada. Eso acusa a Zulay. Nosotros te estamos presentando. ¿Pero planificado por quién? Mira, Me encanta el cabello de Zulay, me encanta el cabello de Zulay. yo Investigados. Esa elegancia de las mujeres. tengo suficientes enemigos y tú lo sabes. Panamá lo sabe, Panamá entero lo sabe. Actualmente está este gobierno que tiene los magistrados y tiene también del Tribunal Electoral y tiene también, y yo no voy a hablar de los magistrados del tribunal, yo tengo que señalar lo que hicieron en las juntas de escrutinio, que ahí te quitan, te sacan, te ponen. Le quita y le pone y le da excelente resultado, como dice Tony Santos, el comandante. ¿Cuántas estrellas tiene ese comandante? Ese bombero con honor, disciplina y abnegación. Ese bombero tiene más estrellas que el cielo. En estos resultados, como una persona saca 2.235 votos donde solamente votan 347 personas. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso no puede ser. Eso no es justificable. Es que eso no se puede decir. Eso no puede ser. Eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. No voy a hablar de nada. Si se lo diste a otra nómina, ese no es mi problema. Pero tú no me puedes quitar votos a mí, que yo me gané legalmente y que está comprobado en las actas. Números son números. Números son fríos y eso es indiscutible. Si son sus votos, no se los pueden quitar. Está en blanco y negro. Que tú me estás quitando donde yo llego a mi medio posible. Usted dijo que iba a impugnar, ya lo hizo. No, y si lo va a hacer, va a pedir que se eliminen estas elecciones. ¿A qué se va a referir específicamente? Dependo de mis abogados, de lo que tengo. Claro, por supuesto, ya no puede adelantarse. Ahorita mismo mi abogada va a ser la licenciada Seisla, que también representa a Fátima Alejandro Quintero y tiene otros casos similares, porque no solamente me pasó a mí, sino que le pasó a otros candidatos. Elegante Zulay, Dios mío. Y le pasó a otros candidatos, esto hay que explicarlo. Donde decían, Zulay, no puede ser posible que voten 100 y pico, 200 y te aparezcan 1000 y pico de votantes. Eso no es así. O sea, y incluso Alejandro Pérez se fue más allá y dijo, estas son actas preñadas y votos fantasma. Votos fantasma, eso no puede ser. Digo, los muertos votan, los muertos no votan. No puede ser. Sé que Alejandro Pérez va a pedir la nulidad de toda la elección. ¿En su caso? En mi caso, yo con un acta, 2 actas, 3 actas, ya yo llegué a mi medio cociente. Y es justo porque eso está en los votos. Yo no voy a impugnar los 2.000, 3.000 que aparecen. Y estamos hablando de más de que hemos detectado falencias, irregularidades en casi, claro, algunas leves, unas gravísimas, 52 actas. ¿Cómo? 52 actas. Tiene acceso a todas las actas. Los auditores, pero que en este momento mis abogados me han dicho y me han pedido que no lo señale porque vamos a impugnar. La única Lo pregunta que yo sí te estoy diciendo que va a Vaya la pedir vida, loco, vaya la vida. toda la elección que se impugne en su totalidad es el señor Alejandro Pérez. La única pregunta que tengo es, usted como candidata a la libre postulación en San Miguelito, ¿podía tener representantes en la mayoría de las mesas, en todas las mesas? ¿Qué le dijeron sus representantes que estaban Me ahí? lo sacaron. ¿Te acuerdas que cuando a mí me entrevistaron, y eso está en ¿Cómo que le sacaron los representantes de su nómina? redes,
yo venía un poquito alterada porque la gente decía, oye, Zulay, que mira que le ganaste a Gaby. Yo, pero yo le gané a Gaby. Sí, tú le ganaste a Gaby. Yo, ¿qué fue lo primero que yo dijo? Osman, te pido por favor. Puro mareo. Sí, ella que no está por eso. Ella no estaba por eso. Ella estaba peleando por por la candidatura de presidente. Al ver que no estaba llegando, reconocer, ¿no? Pero entonces, mientras tanto, se estaba cocinando algo en San Miguelito. Eso es lo que estamos viendo. Que dejes entrar a mis observadores, a los cuales sacaron de casi la mayoría de los recintos. ¿Por qué? Porque si ellos están desde las 8 de la mañana y supuestamente se tienen que acreditar a las 4, pero se fueron a las 3:55 al baño a hacer sus necesidades, o se fueron a comer un poquito y llegaron a las 4:10, le dijeron que no podían Y solamente estar los presentes. suyos lo sacaron. Bueno, si eso pasó, también eso es muy, muy malo. Eso no puede ser. Oye, hablando uno se ríe, voy al baño un rato y cuando tú llegas no puedes estar en la firma. Y te sacan y no puedes entrar, no puedes ver el conteo. ¿Cómo así? Como los míos, yo puedo hablar por Eso los míos, está no sé bien por los raro, demás. loco. Y Eso está bien raro. te voy a decir, Pero usted se refiere porque como usted era candidata presidencial, también podía tener observadores en todas las mesas a nivel nacional, pero en el del distrito de San Miguelito también tenía observadores en todas las mesas. sí tenía Sí, San y también Miguelito se lo sacaron. en las 524, sí. Se lo sacaron. En Arnulfo Arias En las me lo 500. sacaron en Belisario Fría En las 500. y en Belisario Porras también. Razón Sí. por la cual no podían estar al tanto No de lo que podían estaba estar pasando. al tanto, entonces dependíamos de la buena fe y de la fotografía, porque una vez que ellos lo publicaron, entonces habían juntas de escrutinio que se fueron a las 3, 4 de la mañana, entonces no teníamos los observadores cansados desde las 8 y algunos, entonces hemos tenido que hablar con otro candidato para que nos facilitaran las originales. Lo que yo estoy reclamando es que me Increíble. Esto parece que esto no se va a quedar así. La gente está diciendo que no, que ya las curules, que ya los nombramientos. No. Espérate un momentito que Zulay va a pelear por lo suyo como es. ¿Qué opinas tú? You know.